Hola, buenos días. Inevitable agradecer a Grupo Álava la organización de este evento en el que nos encontramos muchos antiguos amigos y también futuros amigos. Y quiero decir lo primero que para mí hoy tengo un reto muy importante, un doble reto. Uno es hablar del hidrógeno sin hablar del tema económico, que es el protagonista de hoy, que Marcos ha preparado también. Y por otra parte, hablar después de Marcos, que comunica también. Entonces, tengo hoy dos asignaturas difíciles en esta convocatoria, ¿no? Yo voy a hablar, mi ponencia podría ser quitarle la palabra rentable al título de la jornada. Yo voy a hablar de hacer hidrógeno. Creo que la primera transparencia casi podría ser también la última. Nuestro enfoque o la situación actual en los proyectos de hidrógeno es que tenemos grandes políticas, tenemos decisiones irrevocables por parte de los consejos de administración y ahora nos toca hacer las plantas. Y ahí es donde entran muchos que están aquí. Seguramente algunas de las cosas que voy a contar para algunos, espero que sean obviedades. No todo ni para todos, porque sé que lo están viviendo porque nos han acompañado en el camino. Yo voy a hablar desde la óptica del Centro Nacional del Hidrógeno. No voy a contar mucho, no voy a vender acciones del centro, pero sí que quiero contar un poquito para que sepan el contexto de lo que les voy a decir de dónde viene. Nosotros somos un consorcio público, un rare avis en el mundo de la investigación, porque trabajamos en lo que se llama el Valle de la Muerte, donde nadie trabaja, que es lo que hay entre la academia y la empresa. Tenemos un esquema, que tenemos unas universidades maravillosas con unas publicaciones fabulosas en unos índices de productividad científica más que decentes a nivel europeo e internacional, pero eso no llega a la empresa. Culpa de la universidad, culpa de la empresa tampoco tiene el espíritu anglosajón de ir a la universidad, meterse dentro y fracasar. Somos diferentes. Entonces, dentro de esa carencia, el hidrógeno, además, cuando se concibió el centro, era especialmente preocupante. Entonces se crea el centro específico para trabajar en toda la cadena de valor del hidrógeno, única y exclusivamente en hidrógeno y pilas de combustible. Como puente entre la academia y la empresa, intentamos ser muy prudentes de cuando algo es rentable dárselo a la empresa, entonces por eso me puedo permitir quitar la parte rentable. Cuando ya funciona, sigan ustedes y hagan negocio. Y también el ser público nos da una característica muy particular, es que somos neutrales tecnológicamente. Si fuésemos el centro de investigación de una empresa que hace electrolizadores alcalinos, pues no podríamos decir para esta aplicación es mejor un PEN. Nosotros, afortunadamente, levantamos la persiana con un dinero público que nos permite no tener que casarnos con nadie. Siempre colaborando, por supuesto. Bueno, voy a ir muy rápido con nuestras capacidades. Tenemos 14 laboratorios específicos en diversas líneas o aspectos del hidrógeno. Somos más de 80 personas ahora mismo y, sobre todo, capitalizamos la experiencia de haber trabajado en muchos proyectos que han ido desde lo más básico a aplicaciones muy finalistas, muy ingenieriles, muy reales. Y ya digo que todo nuestro equipamiento ha sido ad hoc para hacer proyectos de hidrógeno. Nuestra experiencia es la siguiente, es un pequeño resumen de nuestra historia, no muy estricto, pero sí que para que vean en términos de magnitud cómo nos hemos ido moviendo con el tiempo. Nosotros en el año 2011 ya teníamos un ciclo que era la economía del hidrógeno a nivel de demostración, que consistía en un electrolizador de 1 kilovatio y de 5, que era lo que había en el mercado, que era comercial, y era comercial entre comillas. Cuando nosotros compramos esos electrolizadores y le dijimos a los fabricantes que los vendían como comerciales que los íbamos a acoplar a fuentes renovables, estoy hablando de una fotovoltaica de 3 kilovatios y un pequeño aerogenerador de 800 vatios, de juguete a día de hoy. Hace 12 años, tampoco hace mucho. Cuando al fabricante le dijimos que íbamos a acoplar un electrolizador a renovables, se puso blanco y dijo, yo no te garantizo nada, porque es que la calidad de la energía que le vas a proporcionar no es con la que yo he diseñado el equipo. Entonces, fue la cosa tan sencilla como que tuvimos que construir un cerramiento estanco con una extracción continua en depresión, por si cuando tuviésemos el electrolizador funcionando pasaba una nube, aquello explotaba y salía el hidrógeno por todos lados. Era casi una sala blanca donde teníamos el electrolizador con unos protocolos de seguridad y, lo voy a decir, con un miedo tremendo de ver qué pasaba. La ocasión que perdimos aquí fue que no se nos ocurrió patentar eso como hidrógeno verde. A día de hoy a lo mejor habría sido un negocio, pero posiblemente fue uno de los primeros sitios, por lo menos con equipos comerciales, donde se acopló la producción de hidrógeno a renovables.
En 5 años pasamos de 1,5 kilovatios, por ejemplo, en electrólisis, a 60 kilovatios. Nuestros primeros proyectos eran muy sencillos, de integración de renovables con hidrógeno y de la reversión luego del vertido de esa energía en red. Proyectos muy demostradores, muy básicos. Poco a poco nos fuimos complicando. En el año 2015-2016 pusimos en servicio una hidrogenera de 350 bar, empezamos a trabajar en temas de inyección, montamos una planta de 100 kilovatios precisamente para abastecer el electrolizador de 60 y ya estamos en proyectos un poco más específicos, por ejemplo, de reducción de coste, low cost fuel cell, de optimización de membranas. Digamos que acompañamos el desarrollo de la técnica aportando la guinda al pastel de la parte técnica, podíamos ayudar. En 2021, que es, digamos, nuestra etapa de ahora, pasamos a trabajar con potencias de pilas de hasta 300 kilovatios, lo típico que puede ir montado, por ejemplo, en un tren, ya capacidades serias. Somos capaces de dispensar hidrógeno a 700 bares y hemos dado el salto a algunos sectores nuevos, como el sector ferroviario y el marítimo, que estamos trabajando en proyectos europeos. También hemos colaborado en otras cosas que se van saliendo. Tenemos un proyecto en amoníaco, otro de reformado de gas natural para hidrógeno azul y seguimos una línea que no he contado, que va en paralelo con todo esto, trabajando con el proyecto HiPop en la percepción social, que también creemos que es muy interesante, muy necesaria y que efectivamente es algo que a priori no preocupa a una empresa cuando hace un plan de negocio, pero ya ha contado muy bien Marcos, que está presente finalmente en el coste. Pues también hay que trabajarla. Y nuestro futuro va con el crecimiento de la tecnología y lo que percibimos que las empresas nos van demandando. Empieza a trabajarse en la combustión de hidrógeno, en hidrógeno líquido, sistemas criogénicos, economía circular, muy interesante. O sea, no solo hay que hacer la economía verde, sino lo verde hacerlo económico, ¿no? Aviación y también ha salido ya en el informe el transporte de hidrógeno en Energy Carrier. Con esta experiencia yo puedo decir que empezamos, viniendo de La Mancha me van a permitir que use el comodín del Quijote, ¿no? Empezamos siendo Quijotes, diciendo a las empresas, métete en esto del hidrógeno, que esto verás, que tú te dedicas a esto y va a ser tu futuro, va a ser tu negocio. Pues últimamente somos muy Sanchos, porque cuando nos llega una empresa porque tiene un parque fotovoltaico y ha echado las cuentas de poner un electrolizador y le salen los números han pasado de rojos a negros, pero no tiene que le compre el hidrógeno, nosotros tenemos que decir, para y replantéatelo, porque si no tienes un off-taker, por muy negros que te salgan los números, lo tienes negro. Bueno, dentro de eso, yo quería enfocar, dejando aparte lo económico, la situación del hoy del hidrógeno. Mucha gente me dice, cuando yo traslado el mensaje de Marcos, que estamos casi ahí ya con los números, dice, Miguel Ángel, ¿y por qué no ya? Bueno, por estas cosas que voy a contar. Por una parte tenemos el factor técnico. Podemos decir por la parte positiva que afortunadamente ya no tenemos equipos como los nuestros, que el fabricante nos decía que no sabía qué iba a pasar cuando se conectase a una fuente renovable. Ya tenemos un cierto mercado, unos niveles de producción masiva y una madurez bastante aceptable en sistemas de electrólisis, sobre todo en PEN y alcalina. Hay posibilidades de mejora, pero se puede comprar a día de hoy un electrolizador, en la realidad. Y hay soluciones comerciales, hay EPCistas y empieza a haber una masa crítica que dices, esto ya no es una tecnología exótica, es una tecnología más, un poquito más incipiente, más verde, pero ya es. No obstante, hay necesidades. Una parte muy importante, ya la he contado, es inevitable decirlo, la parte tecnológica, hay que alcanzar economías de escala también en la producción de equipos. La realidad es que muchos electrolizadores pues, se están haciendo casi de forma artesanal. O sea, se montan las membranas a mano, se aprieta con llave dinamométrica. El día que eso se haga con un robot, el precio caerá en picado. Y es el sitio donde estamos. Todavía se pueden hacer cositas con los electrolizadores. Hay algún fabricante, pero estamos ahora mismo en una carrera que posiblemente los kilovatios por kilo de hidrógeno ya empezamos a tocar suelos, pero se está peleando mucho la presión de salida, porque si tienes un electrolizador que saque tu hidrógeno a determinada presión, ahorras costes en compresión. Entonces, hay cosillas todavía donde movernos. Tenemos un talón de Aquiles tremendo, me voy a atrever a decir, aunque alguno igual se echa las manos en la cabeza,
todo lo que no es hidrógeno, todo lo que es hidrógeno que no es electrolizador, porque todo el mundo mira el electrolizador, cuando hace un proyecto ya contrata un electrolizador que le van a vender dentro de 2 años, lo tiene todo superatado, problema. Cuando vamos a comprar los tanques, igual tarda más en venir el tanque de almacenamiento que el electrolizador. Cuando pido un sistema de control y los proveedores nos han estado dando plazos de entrega de 52 semanas, tengo un problema para montar mi planta. Por ejemplo, la detección, la seguridad, es un sector que todavía tenemos ahí mucho que hablar y mucho que hacer. Las cadenas de suministro que hay, como decía, tanto en economía como en capacidad. Yo no sé de dónde van a salir los depósitos, aparte de los electrolizadores, que también los depósitos, las tuberías, las válvulas, Arcamo, que está por ahí seguro que tiene un almacén muy grande, pero para todos los gigavatios que tenemos encima de la mesa no sé si alguien puede. Es complicado, ¿eh? Por otra parte, no tenemos experiencia con las instalaciones. Dentro de los cálculos económicos, Marco ya hablaba, hay que considerar el mantenimiento y la operación. Cuando solo hay una planta funcionando, ¿realmente sabemos qué mantenimiento tiene y su OPEX cuál es? Pues cuidado, hasta que no rompamos 3 veces el electrolizador, pues no sabremos lo que va a durar. Y sobre todo otro reto de integrar en una tecnología ya de por sí es nueva, nuevas cuestiones que nos están llegando con la digitalización y la industria 4.0. A día de hoy nadie debería plantearse poner una planta de hidrógeno sin tener un gemelo digital, porque va a estar ahí. Y que no tenga un gemelo digital de sus instalaciones no va a ser competente. Creo que Ávila, Grupo Álava, aquí tiene mucho también que decir y que hacer, y ya ha salido en la presentación la importancia que tiene. Factor humano, súper importante. No hay personal. Es muy complicado y la verdad que la demanda asusta. Este es un estudio que hizo Worldwide Requirement Energy, que analizaba los perfiles y bueno, hay un informe que curiosamente hemos coincidido, Marcos, en hacer referencia a él, un informe que ha hecho CESA con Manpower, se publicó hace nada, que plantea entre 1,7 y 2 millones de puestos de trabajo relacionados con el hidrógeno y las pilas de combustible. No solo es el reto de nuevos profesionales, sino también de profesionales que están trabajando en otras cosas y se van a tener que reconvertir. Evidentemente, el que trabaja en montar calderas se tiene que pensar otra cosa, porque no le van a dejar que emita CO2. La volatilidad del personal es tremenda. Los que estamos un poco en el sector, casi que mirar LinkedIn es como mirar el Ola, ¿no? ¿Quién se ha divorciado, quién se ha casado? lo estáis viviendo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cosa buena. Yo puedo decir que lo sufrimos directamente y desde el Ministerio, yo cuando les lloro y les digo, oye, que se me va mucha gente porque me lo quitan las empresas, déjame pagarles más. Me dicen, no, misión cumplida. Si estamos... cuando tu gente es atractiva para las empresas es porque lo estás haciendo bien, ¿no? Pues en el hidrógeno la verdad que hay mucha demanda. Y también decir que la parte positiva tenemos que decir que el sector privado y las universidades están trabajando muy bien en cuanto a dar formación. Para muestra un botón, si uno busca en Google Máster Hidrógeno, tiene 1.200.000 resultados. O sea, que hay donde elegir. O ya cada uno lo da de una manera, con unos contenidos, con tal. Pero lo cierto es que sí que por la parte de arriba de la formación, la superior, hay buenos mimbres. El problema lo tenemos en la segunda esfera, que es un 17% que se prevén de operarios de FP. No hay una FP de hidrógeno y hay un problema en la FP que igual que un máster universitario, una universidad lo pare en 6 meses, aunque pase por ANECA, tal, es relativamente rápido. Un FP, no hace mucho, nosotros estamos trabajando en el grupo de trabajo, nos pasó un documento preliminar con algunas cuestiones de líneas, 80 páginas. Y es de los primeros. O sea, montar un FP en España es muy complicado, porque hay competencias autonómicas, por otro lado sí que sigue siendo competencia del Ministerio de Educación y son la gente que va a montar las plantas. O sea, hemos hablado del PowerPoint, del AutoCAD, pero luego es que hay que soldar los tubos. Y ahí tenemos unas carencias. Puedo decir que los soldadores de tubing están súper cotizados y andamos peleándonos con ellos. A los pobres gasistas los tenemos locos, porque además tenían sus empresas, sus contratistas que le hacían un hospital, le hacían un tal, y ahora se encuentran con proyectos de hidrógeno de una magnitud tremenda y que sí que requieren cierta especialización, soldadura orbital, en fin, hay que cambiar un poco el chip. También hay que trabajar en otras especialidades.
desde abogados que tengan que hacer tramitación, economistas, que hablaba muy bien Marcos, que tengan que hacer unos KPIs, tendrán que saber lo que es el hidrógeno, prevencionistas, incluso habrá que crear nuevos perfiles profesionales. Esto es un reto y una asignatura que tenemos y un punto muy débil, encontrar gente que trabaje montando las plantas. Factor regulatorio. Desde otro enfoque distinto al de Marcos, pero sí que tengo que decir que es otro hito importante. Tenemos a muy alto nivel hojas de ruta, estrategia. Ayer se aprobaba los planes de interés común. Son normas de muy alto nivel, pero que tardan mucho en capilarizarse y en llegar a soluciones prácticas, normativas. Conforme bajamos, se empiezan a difundir las cosas y cuando uno se pone a tramitar un proyecto, a legalizarlo, se encuentran muchas trabas. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que estamos hablando de una cadena de valor. Si yo produzco mi hidrógeno para hacer metanol y llevarlo en un barco, tiene que decir algo la autoridad portuaria y tiene que decir algo la autoridad marítima. Y aquí empiezan a surgir dificultades que no preveíamos. Voy a poner un ejemplo. Tengo aquí abajo a la Agencia Marítima Internacional. Voy a poner un ejemplo que invade un poco la parte económica, me permito la licencia. Cuando se habla de transporte de amoníaco, les voy a contar muy rápido, el amoníaco tiene un pequeño problemilla, que es que a partir de menos 33 grados se evapora. Entonces, cuando yo transporto un barco, o lo llevo a presión, que me requiere unos depósitos mucho más rígidos que suponen un coste, o lo refrigero, que también es un coste, o la tercera opción es decir, dejo que se evapore, eso ya pasa en los metaneros, los barcos de transporte de metano, el metano se evapora y lo que hacen es recircularlo a la cámara de combustión y ese boilox que pierden de carga lo utilizan como combustible. Entonces realmente no se pierde, es un ahorro en combustible que compensa con la carga. Llegan a un acuerdo con el fletador de lo que se va a perder, se lo descuentan en combustible y todos están contentos. Hay modelos económicos de amoníaco que se basan en eso. Yo hago mi barco y sé que voy a perder X amoníaco, pero el barco más barato posible porque luego lo meto y lo combustiono. Bueno, pues cuando uno se pone hacer números salen. Hay apuestas que les va. Problema, el Código de Combustibles Ligeros Gaseosos de la Organización Marítima Internacional no permite combustionar la carga si es tóxica. Con eso nos hemos cargado todos los números que quedamos a hacer del amoníaco. No puedo poner el barco en el agua. Entonces, es una realidad que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, ese sector en concreto está súper revolucionado. El registrador indio ha dicho que se sale de la IMO si hace falta, pero que ellos quieren hacer barcos de amoníaco. Hay agencias de seguros que ven las cuentas tan claras, que dicen, oye, yo a mis clientes les voy a asegurar el barco, aunque incumpla, y nos pueden generar ciertas turbulentas. También quiero hablar de lo positivo, que empezamos a encontrar el hidrógeno en la normativa. Esa concienciación política, aunque mucho más despacio de lo que lo necesitamos, pero empieza a aparecer. Y pongo un ejemplo, la ley de evaluación ambiental, que todo el que vaya a tramitar un proyecto va a serlo casi el primer muro con el que va a chocar de cara. ¿Qué autorización ambiental hago para mi planta de hidrógeno? Pues afortunadamente, y es para hacer una alegría, decir que ya recoge específicamente que las instalaciones industriales para producir hidrógeno electrolítico, además han considerado hasta algunos que no hay plantas, pero que esperemos que las haya, fotoeléctrico, fotocatalítico, a partir de fuentes renovables, lleva evaluación ambiental simplificada. ¡Aleluya! No porque sea simplificada, porque nos dicen cuál es. O sea, ya es algo ganado, ¿eh? Pero bueno, hay pequeños movimientos y lo que hay que hacer es aterrizar las grandes políticas y normativas a normas concretas. Tenemos también iniciativas muy interesantes, desgraciadamente regionales, porque esto está repartido, de distintas categorizaciones de proyectos que implican mecanismos de agilización administrativa, que es lo que se pide. Oye, si me estás dando un fondo que yo tengo que gastar en 2 años, no me tardes 1 año y 6 meses en darme la autorización. Bueno, pues ya hay herramientas casi en todas las comunidades. Es destacable, por ejemplo, Andalucía ha sacado hace poco, y recomiendo mirarla, una guía de tramitación de proyectos de hidrógeno, por fin. Cuando alguien se vaya a gastar el dinero, que sepa el tiempo que va a tardar. Enhorabuena aquí por la parte de Andalucía. También la regulación autonómica extremeña es brutal, desde el punto de vista del derecho da miedo, casi, porque si uno pone una planta de hidrógeno con renovables, automáticamente el terreno se recalifica. Pero es que además se puede expropiar lo que haga falta y se pueden generar las servidumbres que uno necesite. Es decir, llega a ser casi decir, ostras, como el vecino me ponga una planta de hidrógeno, me echa a la calle, ¿no? Pero bueno, hay iniciativas muy loables.
normativas, quizás la parte negativa, que estén tan repartidas y tan diversificadas. Pero sí que en muchas comunidades ya tenemos esos marcos para ayudarnos. ¿Qué es lo malo? Pues que esas mismas comunidades, algunas de las que están ahí, cuando uno va a la ventanilla a hacer el trámite y el funcionario le tiene que poner una firma, se pueden encontrar situaciones como esta, que es un caso real. Tenemos, para quien conozca, el Real Decreto 919 del 2016, que se modificó, creo que fue en 2020-2022, y es el Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos. Entonces, tiene una instrucción técnica complementaria de estaciones de servicio para vehículos a gas. Genial, si quiero poner una hidrogenera, voy ahí. Entonces, esta norma, muy acertadamente, es de esas que tiramos confeti cuando lo veo, ¡ah, qué bien! Han considerado, aparte del GLP y el GNC, que es lo que todo el mundo sabe, hidrógeno gas. ¡Magnífico! Voy a ir a la administración de turno y voy a pedir mi licencia o mi inscripción de mi estación de repostaje de hidrógeno. Y cuando uno se baja la plantilla de la página web del trámite, se encuentra que puede poner una X en GLP, en GNC y no hay hidrógeno. Y yo invito, y no voy a decir de dónde, está muy cerca, que miren las páginas de las administraciones para dar de alta una hidrogenera. Entonces, podemos tener unos planes de inversiones millonarias, pero si cuando lleguemos a autorizar nuestra hidrogenera nos encontramos con esto y empezamos a ir de ventanilla a ventanilla 6 meses, tenemos un problema. Entonces, bueno, esto es un ejemplo real y se puede probar que en más de un sitio, a día de hoy, no se puede tramitar una hidrogenera porque no tiene uno donde poner la X. El factor empresarial, súper interesante, porque al final el dinero mueve a las empresas mueven el dinero. Somos un país privilegiado en este sentido también. Igual que tenemos buena formación, buenos recursos renovables, también tenemos buenas empresas, hay que decirlo. Tenemos la noticia que en España las empresas invierten 6 veces la media europea. Es una apuesta decidida. Está patente. También tenemos que tener en cuenta que no somos los únicos del mundo. Y tenemos que tener en cuenta qué mercados abrimos para ver luego quién puede pelear. Porque estamos pensando, por ejemplo, en que le vamos a vender hidrógeno al norte de Europa porque nosotros vamos a poner en nuestros puertos salida de hidrógeno y en el puerto de Rotterdam se va a hacer un mercado que va a recibir. Igual el día de mañana llega un país de Sudamérica con un coste de electricidad que es la 10ª parte del nuestro y nos pisa el negocio. Hay que tener también ahí cuidado. Sí que es verdad que España tiene, por muchos factores, un papel privilegiado. Buenas renovables, un tejido industrial alineado, unas buenas políticas, está dentro de Europa, yo me quejo de la normativa española, si uno se va, por ejemplo, a Sudamérica, es una locura. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe estamos bien alineados, tenemos las amenazas externas, pero somos, como ha salido en la imagen que la ha hecho la IA, España es una bola bastante gorda en la pelea del hidrógeno. ¿Qué problema podemos tener, desgraciadamente, en el factor empresarial? Pues que una cosa es la competitividad y otra la competencia. Y Goya lo reflejó muy bien, en España somos muy dados a darnos garrotazos. Y yo hoy, quiero decir, personalmente me parece lamentable que tengamos a 2 campeones energéticos de España en los juzgados demandándose. Cuando si esas 2 empresas, que no voy a decir quiénes son, que todo el mundo sabe, alineasen esfuerzos, darían miedo a todo el mundo, sus capacidades. Entonces, bueno, es un hecho diferencial español que somos muy bipolares de pelearnos y hay que tener cuidado con eso, porque aunando esfuerzos conseguiríamos llegar mucho más lejos. El mercado es como es y las directivas de las empresas son como son. También existe el riesgo de que toda esta publicidad que tiene el hidrógeno, yo creo que no va a haber una burbuja de hidrógeno porque afortunadamente y tenemos una muestra magnífica. En todo estamos teniendo en cuenta los costes, es decir, no vamos a montar algo que no tiene valor, al contrario, ya estamos dándole al hidrógeno un valor que le estamos poniendo en su sitio, pero sí se crea una expectativa, una burbuja de expectativas. Yo muchas veces digo en casa, oye, en mi centro vamos a poner un cartel que aquí nadie viene y se hace rico al día siguiente. No es la verdad, pero sí que toda esa publicidad que tiene pues lleva a que empresas, yo me quiero meter en esto, y digo, no, tú te quieres hacer rico. Bueno, espérate que esto no va tan rápido, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro el tiempo de retorno de inversiones, hay que ver que cuando yo hago una inversión en hidrógeno tengo unos intangibles. Comentaba Marcos el tema de Fertiberia. Yo voy a hacer una experiencia personal. Yo la primera vez que entré, yo soy de Puerto Llano, la primera vez que entré en Fertiberia fue en el año 97 y continuamente por diversos trabajos he colaborado con ellos, hasta la planta de hidrógeno que también he estado. Yo en toda mi vida nunca he sabido quién eran clientes de Fertiberia.
Allí cargaban unos sacos, unos trenes, y decía, bueno, esto lo llevarán los agricultores o no sé quién. Ahora sí que han sacado un fertilizante alemán Net Zero, que es el producto libre de emisiones. Pues yo ya sé, porque ha salido en toda la prensa, que Pepsi, Heineken, Mark Spencer y no sé cuántas más le compran fertilizante a Fertiberia, porque se lo han comprado y han ido a hacerse la foto. Habla Marcos del valor de los clientes, pero también el valor de Fertiberia, que yo no sabía con quién trabajar, a decir, soy proveedor de tal, porque tengo un producto diferencial, también está ahí, ¿eh? Muy interesante. Pero bueno, hay que ser conscientes de los intangibles y del tiempo que va a tardar en retornar las inversiones. Y sobre todo la sostenibilidad. Tenemos una inyección muy fuerte de fondos europeos, pero tenemos que montar los proyectos pensando en que se acabarán. Entonces, vamos a ver qué pasa después. El factor social. Yo vuelvo a reincidir en un tema de Marcos con otro enfoque. Yo creo que está muy claro que la sociedad está en contra del cambio climático. Esas chicas que están ahí, que se fueron al Museo del Prado aquí al lado y se pegaron a los cuadros, estoy seguro que pagarían un poquito más por un móvil que lleve la etiqueta de cero emisiones. Cuando llegan a hacer eso, lo tenemos ahí. Tenemos unos objetivos de desarrollo sostenible que son unas megapolíticas internacionales que nos obligan a las empresas, a los ciudadanos y a los gobiernos. Está la percepción de que el hidrógeno genera riqueza y es futuro, que eso también es importante. La gente, desde nuestro centro, que vienen a vernos, vienen colegios, vienen asociaciones, se ve el hidrógeno como algo positivo y la gente tiene muy claro que hay una reconversión energética y que es lo que toca. Y últimamente lo añado desde la guerra de Ucrania. Antes se hablaba de temas económicos, de temas medioambientales, ahora directamente se habla de que el hidrógeno es una medida para ser soberano energéticamente. Es decir, el gas puede ser barato o ser caro, pero el peor gas es cuando Argelia me cierre el grifo y yo no tenga gas. Si yo puedo desplazar ese gas con uno que voy a producir, aunque sea más coste, con el sol que da en el pueblo de al lado, me quedo más tranquilo, porque por lo menos no paro en seco. Entonces, esa soberanía energética, esa independencia, también se empieza a valorar en el hidrógeno. El factor social también tiene una parte negativa. Se le puede dar la vuelta. Vivimos una sociedad hipercomunicada con influencers, con haters y con toda esa fauna que tenemos en las redes. El fenómeno que se llama Not in my backyard, es decir, que pongan renovables, pero que a mí no me lo pongan al lado porque yo cuando voy al campo no me gusta ver tantos espejos. Pues en el hidrógeno también pasa. Cuando yo llegue a mi garaje y aparque mi coche de hidrógeno, igual el vecino al lado dice, oh, esto va a explotar y te vas a cargar todo, ¿no? Pues también es una cosa que hay que gestionar y que hay que darle información a la sociedad. Tenemos muchos ejemplos. Hay por ahí vídeos virales que son para enmarcar, porque sale un señor súper serio en su biblioteca, debe ser ingeniero jubilado, diciendo que el hidrógeno no se puede almacenar. Así. Y se pierde un 30% en un mes. Y lo cuenta también que la gente se lo cree. Oiga, venga a mi centro, que tengo aquí unas botellas de hidrógeno ultrapuro que compraron hace 4 años que no han empleado y las tengo que llevar a retimbrar y no ha bajado ni un bar. ¿Cómo que no se puede almacenar el hidrógeno? Mal iríamos en otros sectores que utilizan el hidrógeno. Bueno, pues se cuenta. Otro muy famoso influencer del mundo de los coches, no voy a decir tampoco nombres, dijo el otro día que era eso de un coche a 700 bares de hidrógeno. Que si eso explotaba en Madrid se cargaba todo el interior de la M30. Yo creo que está confundiendo el coche de hidrógeno con la bomba de hidrógeno. Pero el tío lo cuenta tan bien que la gente se lo cree. Y es una pena. Es decirle, ¿tú sabes a qué presión llevas, por ejemplo, en el Common Rail? 2.000 bares. ¿Tú sabes qué presión llevas al lado de la cabeza en un pequeño depósito de gas que te activa el airbag? Pues a lo mejor 1.000 bares. Entonces, cuidado, ¿no? Entonces, tenemos que hacer este trabajo y días como hoy, ya voy acabando, que voy justito de tiempo, días como hoy pues tienen que también esa labor de dar un mensaje serio, coherente y de decir verdades y compartir opiniones que espero durante hoy tengamos oportunidad. Conclusiones, pues estamos en un momento con fortalezas y amenazas. No todo es blanco ni es negro y yo doy los datos, cada uno se componga su gris. Tenemos grandes políticas, tenemos recursos, las empresas están ahí, la sociedad está ahí, la tecnología ya empieza a valer para hacer proyectos y tenemos una buena formación por la parte de técnicos, parte universitaria. Amenazas que otros países también están, no somos los únicos del globo. Todavía falta darle muchas vueltas de tuerca, como cualquier tecnología, a esta más madurez en cuanto a calidad de equipos, durabilidad, adquirir conocimiento
Cuidado con las peleas internas. La FP, súper importante, son rara avis. Puedo contar, nos lo he dicho antes, uno de los casos de éxito que hay en España, y aquí sí que lo voy a decir porque es público. Cummins, el fabricante de electrolizadores que está en Guadalajara, Acelera, han llamado a la empresa. Una de las primeras cosas que ha hecho y de los grandes aciertos es irse a un centro de formación profesional que hay al lado y mientras que construían la fábrica, llevaron equipos de los que va a haber en la planta y han empezado a formar profesionales, con un compromiso de los 45 alumnos que van a hacer el curso, yo voy a contratar a 25. Entonces, ha sido un esfuerzo titánico y por parte de, en este caso, de la Dirección General de FP, la desgracia es que ese título no está homologado, pero a Cummins le da igual porque es para formar a sus trabajadores. Desarrollos normativos y cuidado con las reacciones sociales. Así que, bueno, sobre todo, ya quiero acabar otra vez con el Quijote como he empezado, de decir que, bueno, todo lo que tiene algo de dificultad al principio nos parece imposible, pero andemos el tiempo. El Quijote decía andará el tiempo, yo digo que andemos nosotros el tiempo, porque, ya con esto acabo, yo sí me intento decir que posiblemente somos la primera generación de la historia de la humanidad que tiene la oportunidad de dejar a los que vienen detrás un planeta más limpio que el que nos hemos encontrado. Muchas gracias.